Amén. Padre Cristo, hermanos, alabado sea el Señor Jesucristo. Estamos contentos con nuestro Señor en esta hora por la vida y la salud, hermanos, que Él nos concede hasta este momento. Y pues, hermanos, Dios es grande, ¿verdad? Porque Él nos ha dado de sus ricas bendiciones. Podemos sentirlas, hermanos, podemos disfrutarlas cada una de nuestras vidas. Bendito Dios. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Dios bendiga a las personas, ¿verdad?, que han venido a este lugar con un fin, hermanos, con un propósito. Sabemos que este día, hermanos, pues almas van a arrebatar el reino de los cielos. Vamos a estar orando, hermanos, para que el Señor obre en esos corazones y pues podamos nosotros, hermanos, ¿verdad?, no solamente allá en el cielo, sino también aquí, hermanos, nosotros podamos tener fiesta. Bendito Dios. Es importante, hermanos, ¿verdad?, pues que las personas que vengan al Señor Jesucristo sepan de una manera clara lo que van a hacer, ¿verdad?, la decisión que van a tomar, a quién van a aceptar, cuál es el cambio de vida que van a recibir. Bendito Dios. Y lo más importante, hermanos, reconocer, ¿verdad?, al Dios que van a servir desde el momento, hermanos, en que le den la espalda al mundo. Recordemos, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él, hermanos, empezó su trabajo, su obra, su ministerio. Empezó, hermanos, a escoger a aquellos que iban a ayudarle en el ministerio, en la obra de redención. Pero el plan de Dios era tan especial, tan perfecto, hermanos, que, ¿verdad?, Él sabía muy bien y se los había dicho a sus discípulos, ¿verdad?, que Él tenía que irse, que partir. Él no podía permanecer en esta tierra porque, ¿verdad?, Él no era de aquí. Cosa que pues le parecía extraña a los discípulos, porque ellos apenas estaban conociendo a aquel Jesús, ¿verdad?, que quizás a veces ellos pensaban que se iba a quedar con ellos, que los hermanos iba a cuidar y nunca se iba a separar de ellos. Pero el Señor poco a poco, hermanos, les fue enseñando, les fue diciendo, ¿verdad?, que su reino no era de este mundo. Pero ellos se iban a quedar en lugar de Él e iban, hermanos, a propagar el Evangelio. Pero ellos tenían que quedarse, hermanos, con una seguridad en su vida, ¿verdad?, de quién ellos estaban sirviendo, a quién, hermanos, ¿verdad?, ellos iban a creer. Porque las palabras que ellos hablaran, hermanos, tenían que, hermanos, transformar vidas, ¿verdad? Era la palabra de Dios. Entonces, la preocupación del Señor Jesucristo era, hermanos, que aquellos discípulos no solamente aprendieran lo que Él les estaba enseñando, sino, hermanos, que ellos estuvieran dispuestos a dar su vida por el Señor Jesucristo. En una ocasión, hermanos, el Señor, ¿verdad?, se hizo una pregunta muy importante, ¿verdad?, que a través de los tiempos, hermanos, ha venido haciendo eco. Ahí en el capítulo 16, ¿verdad?, de San Mateo, le pregunta, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, y les dice: ¿quiénes dicen las gentes que soy? ¿Sería importante esta pregunta, hermanos? Bueno, hermanos, pues los discípulos, ¿verdad?, habían escuchado a la gente, habían escuchado, ¿verdad?, pues las pláticas, lo que decía la gente. Pues dicen, uno dices que eres Elías, ¿verdad?
Y hermanos, otros, ¿verdad? Pues algunos de los profetas, pero nadie de las gentes ni de los discípulos, ¿verdad? Pues pudieron decir con certeza quién era aquel que les estaba haciendo esta pregunta. Pero resaltó uno de entre todos, el que siempre, ¿verdad? El que siempre quería ser el primero, aquel que se lanzó a la mar, aquel que dijo: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Este fue Pedro, ¿verdad? Y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Esta respuesta, hermanos, le agradó al Señor Jesús. Le agradó, y de inmediato, ¿verdad? El Señor Jesús reconoció, bendito Dios, que esta revelación Pedro no la había recibido de voluntad humana. No, porque no era fácil reconocer a aquel hombre. Lo que había, hermanos, ¿verdad?, dentro de aquel Jesús. Bienaventurado eres tú, Simón, le dijo Jesús, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Hoy, hermanos, ¿verdad? Vivimos nosotros tiempos de duda, tiempo de incredulidad. Hasta los niños dudan. Bendito Dios. ¿Cuál será, hermanos, el medio para que nosotros podamos librarnos de la incredulidad? Porque mucha gente, hermanos, tiene diferentes maneras de creer, de pensar. Se hacen sus propios dioses, sus propias creencias, bendito Dios. Por ejemplo, si yo o ustedes, ¿verdad?, tratamos de convencer a una persona acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, basándonos en nuestra razón, basándonos en nuestro conocimiento, ¿cuál sería, hermanos, la base, ¿verdad?, de nuestra explicación? ¿O cuál sería, hermanos, verdad, la convicción, verdad, que dejaríamos en aquellas personas si lo haríamos, verdad, en términos racionales? Alabado sea el Señor Jesucristo. Yo creo, hermanos, que no íbamos a tener mucha eficacia, ¿verdad? Bendito Dios. Yo creo que a lo mejor íbamos a perder el tiempo. Alabado sea el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hermanos, hace un comentario, ¿verdad?, ahí en la primera de Corintios capítulo 12 y el verso 3. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Bendito Dios. Entonces, hermanos, Pedro, cuando el Señor hace esta pregunta, Pedro entendió, pero no, hermanos, ¿verdad?, por su propio conocimiento, por su propia razón. Fue una revelación, hermanos, que recibió el apóstol Pedro en aquel entonces. Es una revelación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, verdad, necesitamos una revelación para conocer las profundidades y la sabiduría de Dios? ¿Cuántos de nosotros, verdad, no alcanzábamos a entender, a comprender cuando se nos explicaba el bautismo, cuando se nos explicaba el nombre del Señor Jesucristo, cuando teníamos que entender, verdad, que hay un solo Dios?
Es cierto que la Biblia, ¿verdad?, habla misterios. Pero, hermanos, estos misterios se nos han sido revelados por el Espíritu. Por eso le dijo el Señor: eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y a nosotros, hermanos, el Espíritu Santo nos ha revelado estos misterios que en tiempos antiguos estuvieron encubiertos, estuvieron escondidos. Y cuando uno entiende, hermanos, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, pues se le hace muy fácil. Se le hace muy fácil, hermanos, porque el Espíritu Santo ha obrado. Él es el que nos ha revelado, hermanos, como dijo, ¿verdad?, el apóstol: revelar a su Hijo en mí, dijo el apóstol. Amén. Revelar a su Hijo en mí. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces, hermanos, nosotros estamos, ¿verdad?, sirviendo a un Dios verdadero, a un Dios real, a un Dios que es espíritu y que es verdad. Entonces, hermanos, este misterio, ¿verdad?, que había estado escondido, ¿verdad?, pues como lo dice, ¿verdad?, el mismo apóstol, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Bendito Dios. Acuérdense ustedes, hermanos, de Tomás. Lo conocemos por el discípulo, ¿verdad?, que no creyó, el incrédulo, ¿verdad? Bendito Dios, el Dídimo. Él quería, hermanos, por su propia razón, él quería pruebas, él quería que se le mostrara, ¿verdad?, que verdaderamente Jesucristo había resucitado. Y él tenía razón, ¿verdad? Porque muchos de nosotros, hermanos, ¿verdad?, el hombre por naturaleza, tiene que ver para creer, es la naturaleza del hombre. Bendito Dios. Por eso, ¿verdad?, cuando el Señor se presentó allí, ¿verdad?, delante de ellos y le mostró, ¿verdad?, a Tomás sus heridas y le dijo: mete tu dedo, alarga tu mano y mete tu dedo, ¿verdad?, en mis manos y toca mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. ¿Y qué pasó con aquel hombre incrédulo, verdad? En ese momento, hermanos, se le demostraron las pruebas que él necesitaba para creer. Bendito Dios. Y en ese momento confesó a Jesucristo. Confesó, hermanos, bendito Dios, ¿verdad?, su gloria, su poder, porque él expresó y dijo: Señor mío y Dios mío. A Jesús lo reconoció como su Señor y como su Dios. ¿Cuántos, hermanos, de nosotros, bendito Dios, necesitamos verdaderamente reconocer a Dios como nuestro único y suficiente Salvador? ¿Cuántos de nosotros necesitamos, hermanos, una revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas doctrinas, hermanos, hay, verdad, que predican la Trinidad, la Santa Trinidad? Bendito Dios. Y hablan y dicen y afirman, ¿verdad?, que bendito Dios, de la persona de la tercera persona de la Trinidad. Nosotros, hermanos, a nosotros nos dicen los del solo Jesús. Así nos dicen, los del solo Jesús. O sea, dando a entender que estamos solos, que solamente tenemos a Jesús. Con eso nos basta. La Escritura dice que el que tiene al Hijo
tiene al Padre. Amén. Y el que no cree en el Hijo no cree en el Padre. Y el que no cree en el Hijo, hermanos, no tiene vida eterna, porque el Hijo fue el que vino y murió y resucitó para darnos vida eterna. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, yo creo que nosotros somos bienaventurados así como Pedro. ¿No creen ustedes, hermanos? Somos bienaventurados porque también a nosotros se nos reveló, hermanos, ¿verdad?, que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Él es el mismo de ayer, hermanos, ¿verdad? Es el Padre, pues. Es el mismo de hoy. Es el Espíritu Santo el que está obrando ahorita, el que está intercediendo por su iglesia, por nosotros, el que se manifiesta cuando estamos aquí. Es el mismo. El Padre es el de la creación. Jesús, el que vino, hermanos, y entregó su vida por nosotros. Y el Espíritu Santo es el que mora, el que hace morada en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dios los bendiga, hermanos.